El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha cruzado una línea histórica. Amenaza a la Reserva Federal por no plegarse a los intereses políticos de Donald Trump. Con este golpe, la independencia del Banco Central pasa a estar bajo ataque directo. Su presidente, Jerome Powell, ha puesto nombre a lo que hasta ahora se insinuaba: persecución institucional. Asegura que la amenaza penal no tiene nada que ver con el coste de la renovación de los edificios de la Fed, sino con ejercer control sobre la política monetaria. Esta acción sin precedentes debe considerarse en el contexto más amplio de las amenazas, la presión constante de la administración. Esta nueva amenaza no se refiere a mi testimonio del pasado junio, ni a la renovación de edificios de la Reserva Federal. No se refiere a la supervisión del Congreso. La Fed, a través de testimonios y otras declaraciones públicas, hizo todo lo posible por mantener al Congreso informado sobre el proyecto de renovación. Son pretextos. La amenaza de cargos penales es consecuencia de que la Fed fija los tipos de interés en base a su mejor evaluación de lo que beneficiará al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente. Con estas palabras, Powell no se ha limitado a responder, sino que ha contraatacado a la Casa Blanca. El mensaje hacia Trump es muy claro: Powell no se dejará intimidar. El caso formal gira en torno a la renovación de 2 edificios históricos de la Fed en Washington. El presupuesto pasó de $1.900 millones en 2023 a 2.500 millones en 2025, un aumento de 600 millones. La institución alega sobrecostes de materiales, mano de obra e imprevistos. Powell, de hecho, negó ante el Congreso cualquier lujo extravagante y aseguró que algunos elementos del proyecto ya habían sido descartados. En verano, Donald Trump y Jerome Powell visitaron estas obras y el presidente de Estados Unidos engordó el coste de la reforma a $3.100 millones. Acabamos de decir que la cifra oficial son 2.500, que ya había un aumento de 600 respecto al precio anterior. Bien, 3.100 es lo que sostiene Donald Trump, y Powell en ese momento le corrigió. Y es que el presidente estadounidense había calculado la cifra añadiendo un tercer edificio cuya reforma había terminado 5 años atrás. Es decir, que nada tiene que ver con la cifra aportada por la Reserva Federal, porque estábamos hablando de algo pasado que Trump incluía y traía para aumentar, engrosar la cifra. Aún así, figuras clave del trumpismo han insinuado que Powell mintió bajo juramento. Incluso se ha llegado a hablar de incompetencia flagrante como base legal para destituirlo. El mandato de Powell como presidente de la Fed expira en mayo, pero su asiento como gobernador se extiende hasta 2028. No ha aclarado él mismo si se marchará. Trump dice que ya tiene a su sustituto en mente, aunque todavía no ha hecho público quién es. En las últimas horas, algunos pesos pesados del panorama económico estadounidense han salido en defensa de Jerome Powell. Los expresidentes de la Fed, Greenspan, Bernanke y Yellen, han firmado un comunicado junto a exsecretarios del Tesoro donde denuncian la injerencia política en la independencia de la Fed. Según el texto, la supuesta investigación penal contra Jay Powell constituye un intento sin precedentes de utilizar ataques fiscales para socavar dicha independencia. Esto, insisten, no tiene cabida en Estados Unidos, cuya mayor fortaleza es el Estado de Derecho. Insisten en que esa es la base de su éxito económico. El republicano Tom Tillis, miembro clave del comité bancario, también ha salido en defensa de la Fed y ha lanzado una advertencia: bloqueará cualquier nominación para el Banco Central, incluida la del próximo presidente, hasta que se resuelva este asunto legal. Sin Tillis no hay mayoría, y sin mayoría no hay sucesión. El zar de los aranceles, Peter Navarro, se refiere a la Fed como un organismo ya de por sí politizado. Fueron Joe Biden y Jay Powell quienes liberaron al genio de la inflación. Eso me ahorra el tema de la independencia de la Fed. Tom Tillis y todo eso, vamos, es un organismo politizado y es el peor presidente desde que Arthur Burns empezó a bombear dinero para la reelección de Richard Nixon. Vayamos al fondo de esto, pero hay muchas cosas buenas que están sucediendo con el presidente Trump. No es un caso judicial, es un pulso de poder. La Casa Blanca ha cruzado una línea que Estados Unidos llevaba décadas protegiendo: la separación entre política y política monetaria. La reacción del mercado ha sido prudente, la del sistema todavía es incierta, pero el mensaje es claro: cuando la amenaza penal entra en la sala del Banco Central, el precio no lo pagan los tipos de interés, sino la economía y la credibilidad del Estado.